Nadie esperaba que aquella noche terminara convertida en una declaración de intenciones, pero el fútbol tiene la costumbre de cambiar el guión justo cuando crees que lo tienes controlado. Raúl Asencio salió del partido contra el Levante con el rostro cansado, la camiseta empapada y una serenidad poco habitual para alguien que acababa de firmar uno de esos encuentros que te cambian la carrera, o al menos la forma en la que te miran los demás. No hubo saltos exagerados ni puños al aire, tampoco frases vacías aprendidas de memoria, y ahí empezó todo, en ese silencio posterior al ruido, cuando el estadio aún zumbaba y las luces parecían más brillantes de lo normal. El contexto importa, y mucho, porque no se puede entender lo que pasó sin recordar de dónde viene Asencio y porque este partido no era uno más. Enfrentarse al Levante siempre implica medir fuerzas con un rival incómodo, de esos que no te regalan nada y que te obligan a pensar cada acción como si fuera un problema matemático con tiempo limitado. No es un equipo que se deje impresionar por nombres ni por historias previas, y precisamente por eso el escenario era perfecto para que alguien como Raúl, que ha crecido entre la exigencia constante y la lupa permanente, demostrara algo más que talento. Desde el primer minuto se le vio distinto, no por gestos grandilocuentes, sino por detalles que solo detecta quien sabe mirar. La colocación era milimétrica, la lectura de juego parecía adelantarse medio segundo a cada jugada y el cuerpo hablaba un idioma claro, el de alguien que ha decidido asumir responsabilidad sin pedir permiso. En un fútbol cada vez más ruidoso, donde muchos confunden intensidad con precipitación, Asencio optó por la vía menos llamativa y más efectiva, la de hacer lo correcto una y otra vez hasta que el partido se inclinó a su favor casi sin darse cuenta. El Levante apretó, como se esperaba, y lo hizo con esa mezcla de oficio y colmillo que desgasta al rival. Balones largos, segundas jugadas, centros laterales buscando el error. Y sin embargo, allí estaba Raúl, anticipando, corrigiendo, ordenando. No gritaba más de la cuenta, no gesticulaba como si el fútbol fuera un teatro, pero cada movimiento suyo tenía un efecto dominó en el resto del equipo. Es curioso cómo a veces el liderazgo no necesita volumen, solo coherencia, y ese fue uno de los mensajes silenciosos que dejó el partido. Cuando llegó el descanso, el análisis en las gradas y frente a las pantallas ya apuntaba en la misma dirección. Algo estaba pasando. No era solo que Asencio estuviera rindiendo bien. Era la sensación de control, de fiabilidad, de que el partido estaba pasando por su cabeza antes que por sus piernas. En un deporte donde el error se paga caro y la memoria es corta, esa estabilidad se convierte en oro puro, y más aún cuando llega en un encuentro de alta exigencia. La segunda parte no bajó el nivel, al contrario, lo elevó. El Levante dio un paso adelante, consciente de que el tiempo corría y de que no bastaba con incomodar, había que arriesgar. Y en ese escenario, donde muchos jugadores se esconden o simplifican en exceso, Raúl decidió asumir aún más. Salida limpia desde atrás, cambios de orientación precisos, ayudas constantes al compañero. No hubo una jugada concreta que se pudiera enmarcar, no fue un gol desde 30 metros ni una chilena imposible, fue algo más difícil de vender en un resumen rápido, pero infinitamente más valioso para quien entiende el juego. Al final del partido, cuando el ruido volvió a apoderarse de todo, llegó el momento que nadie había guionizado pero que todos esperaban. Raúl Asencio habló, y lo hizo con una sinceridad que sorprendió a propios y extraños. No porque revelara secretos ocultos ni porque lanzara titulares incendiarios, sino porque se permitió algo poco habitual en este negocio, reflexionar en voz alta sin miedo a sonar humano. Reconoció que había sido un partido especial, que se había sentido cómodo, pero también admitió las dudas, la presión, ese cosquilleo previo que te recuerda que nada está garantizado. Habló de trabajo, claro, pero no como un eslogan vacío. Explicó cómo había preparado el encuentro, cómo había estudiado al rival, cómo había hablado con el cuerpo técnico para ajustar detalles que desde fuera pasan desapercibidos. Contó que no se trata solo de entrenar más, sino de entrenar mejor, de entender por qué haces cada cosa. En un mundo donde muchos repiten fórmulas gastadas, escuchar a un jugador joven hablar de procesos y no solo de resultados fue, como mínimo, refrescante. También hubo espacio para la autocrítica, y ahí es donde el discurso ganó peso. Asencio no se escondió detrás del partidazo, no utilizó el buen rendimiento como escudo para esquivar lo que aún debe mejorar. Habló de concentración, de no relajarse, de esos pequeños errores que todavía aparecen y que, en otro contexto, pueden costar caro. No son palabras que suenen espectaculares, pero son las que marcan la diferencia entre un buen jugador y uno que aspira a algo más. Mientras tanto, las redes ardían, como siempre, elevando el momento a categoría de acontecimiento histórico, en el otro extremo, pidiendo calma.
Porque si algo nos gusta es correr más que el balón, y el hype se ha convertido en un deporte paralelo. Pero incluso en medio de ese ruido digital, había una sensación compartida, la de estar ante un punto de inflexión. No una consagración definitiva, porque eso se gana con tiempo y constancia, pero sí una señal clara de que Raúl Asencio ha entendido algo fundamental, que el fútbol no va solo de jugar bien un día, sino de construir una versión sólida de ti mismo partido a partido. Es aquí donde conviene detenerse un momento y poner las cosas en perspectiva. El camino de un futbolista joven está lleno de curvas, y no todas se ven venir. Un partidazo puede abrir puertas, pero también aumentar la presión, multiplicar las expectativas y reducir el margen de error. Asencio parece consciente de ello, y quizá por eso su discurso posterior fue tan medido. No prometió nada que no pudiera controlar, no habló de sueños grandilocuentes, se centró en el presente inmediato, en seguir trabajando, en no perder el foco. Puede sonar poco romántico, pero es exactamente lo que necesitas escuchar si buscas credibilidad. El vestuario, según quienes lo conocen, recibió el mensaje con naturalidad. No hubo miradas raras ni jerarquías alteradas, porque el respeto se gana con hechos y no con palabras bonitas. El partidazo contra el Levante no fue un acto aislado, fue la consecuencia lógica de una evolución que venía gestándose desde hace tiempo. Y cuando eso ocurre, el grupo lo percibe, lo acepta y lo integra como parte del proceso colectivo. Si te estás preguntando por qué este partido ha generado tanto revuelo, la respuesta es sencilla. En el fútbol actual, encontrar perfiles que combinen cabeza, carácter y rendimiento no es tan común como parece. Hay talento de sobra, sí, pero no siempre viene acompañado de esa capacidad para leer el contexto y adaptarse. Asencio mostró que entiende el juego desde una perspectiva amplia, que no se limita a cumplir órdenes, sino que interpreta, ajusta y ejecuta con criterio. Eso, en partidos exigentes como el de Levante, se nota mucho. Y ojo, porque aquí no se trata de vender humo ni de inflar a nadie artificialmente. El propio Raúl fue el primero en poner freno a cualquier exceso. Dijo que un buen partido no define una carrera, que el verdadero reto es mantener el nivel cuando el foco ya no es una novedad sino una constante. Esa frase, dicha casi de pasada, dice más de su mentalidad que cualquier acción sobre el césped. En un entorno donde muchos se pierden en el ruido externo, él parece tener claro dónde mirar. El análisis táctico posterior confirmó muchas de las sensaciones. Sus intervenciones no solo fueron numerosas, sino oportunas. No acumuló acciones innecesarias, no forzó situaciones, eligió bien cuándo arriesgar y cuándo asegurar. Ese equilibrio es difícil de enseñar y más difícil aún de ejecutar bajo presión. El Levante, que no es precisamente un rival ingenuo, lo comprobó de primera mano, encontrándose una y otra vez con un muro que no hacía ruido, pero que estaba siempre en el lugar correcto. A partir de ahí, la conversación inevitablemente se desplazó al futuro. ¿Qué viene ahora? ¿Qué significa este partido? ¿Cómo puede afectar a su rol en el equipo? Asencio, fiel a su línea, no entró en especulaciones. Dijo que el futuro se construye con el presente, una frase que podría sonar atópico si no viniera acompañada de hechos. Y es que, guste o no, en el fútbol las palabras se las lleva el viento si no van respaldadas por rendimiento sostenido. En medio de todo esto, conviene hacer una pausa y decir algo importante. Si estás disfrutando de este análisis y te gusta cómo se cuentan las historias con contexto y sin prisas, dale al botón de suscribirte ahora. Porque lo que viene en el fútbol no siempre te lo cuentan así. Volviendo a Asencio, hay un detalle que pasó casi desapercibido y que, sin embargo, dice mucho. Al final de su intervención, agradecía a la gente que le exige más de lo que a veces cree que puede dar. No es una frase cómoda, porque implica aceptar la crítica como parte del crecimiento, pero es una postura madura que no todos asumen. Ese agradecimiento no fue una pose, se notó en el tono, en la forma de expresarse. No habló de haters ni de presión injusta, habló de exigencia, como quien entiende que sin ella no hay mejora. En un deporte donde muchos buscan protección constante, esa actitud resulta, cuanto menos, llamativa. Y quizá ahí esté una de las claves de su rendimiento, en no huir de desafío, sino en mirarlo de frente. El partido contra el Levante quedará registrado en las estadísticas, pero su verdadero impacto va más allá de los números. Fue una demostración de carácter en un contexto complicado, una muestra de que Asencio está preparado para asumir retos mayores sin perder la cabeza. No es casualidad que, tras el pitido final, varios compañeros se acercaran a felicitarle con esa complicidad que no se finge. El respeto interno suele ser el termómetro más fiable. Ahora bien,
El fútbol no se detiene y la memoria colectiva es caprichosa. Hoy se aplaude, mañana se exige más, pasado se critica. Asencio parece entender ese juego paralelo y no dejarse arrastrar. Su mensaje fue claro: seguir trabajando, seguir aprendiendo, no conformarse. Puede parecer poco espectacular, pero es la base sobre la que se construyen las carreras largas. También hubo espacio para hablar de emociones, algo que a veces evita por miedo a parecer débil. Raúl reconoció que había sentido nervios, que el partido significaba mucho para él. Lejos de restarle valor, esa confesión humaniza el rendimiento. Porque el fútbol, por muy profesional que sea, sigue siendo un escenario emocional, y saber gestionar eso es tan importante como un buen control orientado. Mientras los focos se iban apagando y la actualidad empezaba a buscar el siguiente tema, quedaba la sensación de haber asistido a algo relevante. No un milagro ni una explosión inesperada, sino un paso firme en una dirección clara. Asencio no pidió aplausos, no reclamó titulares, simplemente explicó su realidad con honestidad. Y eso, en estos tiempos, es casi revolucionario. Si ya estás flipando con cómo un solo partido puede decir tanto de un jugador, suscríbete al canal, porque estas historias no se cuentan solas y lo que viene promete. Porque el fútbol no es solo lo que pasa en 90 minutos, es todo lo que se construye alrededor, las decisiones, las palabras, las actitudes. Y Raúl Asencio, después de su partidazo contra el Levante, dejó claro que entiende ese juego invisible tan bien como el visible. El final de esta historia no está escrito, y eso es lo más interesante. Puede haber altibajos, errores, partidos menos brillantes, porque así funciona este deporte. Pero hay señales que no engañan, y la de Asencio es una de ellas. Serenidad bajo presión, autocrítica sincera, rendimiento sólido. No es garantía de nada, pero sí un punto de partida sólido. Cuando dentro de un tiempo se vuelva a hablar de este partido, quizás se recuerde como el día en que muchos empezaron a mirar a Raúl Asencio de otra manera. No por un gesto espectacular, sino por la suma de decisiones correctas dentro y fuera del campo. Y en un mundo donde lo efímero manda, construir desde lo sólido sigue siendo, aunque a veces se nos olvide, la apuesta más segura. Y precisamente por eso merece la pena detenerse aún más en ese último tramo, en lo que no siempre entra en el resumen rápido ni en el titular llamativo. Porque cuando se habla de serenidad bajo presión no se trata solo de una actitud abstracta, sino de comportamientos muy concretos que se repitieron durante todo el encuentro. Hubo acciones en las que el balón quemaba, momentos en los que el Levante apretaba con todo y el estadio contenía la respiración, y ahí Asencio no eligió la salida fácil. No rifó la pelota por miedo, no se escondió detrás de un pase seguro que solo sirve para quitarte el problema de encima durante 2 segundos. Eligió asumir la responsabilidad de iniciar la jugada, aun sabiendo que un error en esa zona no se perdona. Ese tipo de decisiones no aparecen por generación espontánea. Son el resultado de horas de trabajo invisible, de análisis, de equivocaciones previas y de correcciones constantes. En cada control orientado se notaba la intención de ganar tiempo para el equipo, de ordenar el caos que propone un rival incómodo. No es algo que se enseñe con un par de ejercicios. Es una forma de entender el juego, de comprender que defender no es solo destruir, sino también construir desde atrás con cabeza fría. Otro detalle que pasó casi desapercibido fue su comunicación constante, pero medida. No gritaba por gritar, no llenaba el aire de órdenes innecesarias. Cuando hablaba, lo hacía para ajustar, para avisar de una cobertura, para anticipar un movimiento del rival. Ese tipo de liderazgo silencioso suele ser el más efectivo, porque no busca protagonismo, busca soluciones. Y en un equipo, eso se agradece más de lo que parece. Incluso en las disputas físicas, donde el Levante intentó imponer su carácter, Asencio mostró una lectura inteligente. No entró en todas las batallas como si fueran finales. Eligió bien cuándo ir fuerte y cuándo temporizar. Esa gestión del esfuerzo es clave en partidos largos y tensos, donde el desgaste mental puede ser tan determinante como el físico. No hubo gestos de frustración y protestas innecesarias, solo concentración y continuidad. Si se analiza su posicionamiento, se observa cómo ajustaba la línea defensiva casi de forma intuitiva. Un paso adelante para dejar en fuera de juego, un metro atrás para proteger el espacio, siempre con la sensación de estar conectado al partido en cada segundo. No hubo desconexiones, esos lapsos que a veces aparecen y que pueden echar por tierra 90 minutos de buen trabajo. Esa regularidad es, probablemente, uno de los aspectos que más valoran los técnicos y que menos se suele destacar en el discurso público. También es interesante cómo supo interpretar los momentos emocionales del partido.
Tras una acción polémica o una ocasión clara del rival, no se dejó arrastrar por el nerviosismo colectivo. Se le vio pedir calma, bajar pulsaciones, entender que partido aún estaba donde debía estar. Esa capacidad para gestionar el estado anímico del grupo es una cualidad que no se mide con estadísticas, pero que pesa mucho en encuentros igualados. Cuando hablaba después de partido de no relajarse, de mantener el foco, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia reciente. Porque durante esos 90 minutos demostró que sabe exactamente a qué se refiere. No fue un discurso aprendido, fue la traducción verbal de lo que había hecho sobre el césped. Y ahí está la coherencia que da credibilidad a cualquier mensaje. Incluso en los momentos en los que el balón no pasaba por su zona, se le veía atento, escaneando el campo, anticipando posibles escenarios. Esa atención constante es agotadora, pero marca la diferencia entre estar presente y simplemente estar en el campo. El Levante intentó cambiar el ritmo, variar las zonas de ataque, pero siempre encontraba a un Asensio preparado para ajustar, como si hubiera leído el guión con unas páginas de ventaja. Por eso, cuando se habla de punto de inflexión, no se hace desde la exageración, sino desde la observación. No fue solo un gran partido, fue una demostración de que entiende que exige este nivel y está dispuesto a responder sin atajos. No buscó el aplauso fácil ni la acción espectacular para el recuerdo, buscó algo más difícil: ser fiable durante todo el encuentro. Ese tipo de actuaciones no siempre generan euforia inmediata, pero dejan huella. Son las que construyen reputación dentro del vestuario, las que hacen que un compañero te busque con la mirada en los momentos complicados. Y aunque el fútbol viva de lo inmediato, quienes toman decisiones saben distinguir entre una chispa puntual y una base sólida. Por eso, al recordar este partido, no se trata de inflar expectativas ni de escribir finales felices antes de tiempo. Se trata de reconocer señales claras, comportamientos repetidos, actitudes coherentes. Raúl Asensio no salió del encuentro como un héroe de portada, salió como algo quizá más valioso, un jugador que ha demostrado estar preparado para sostener el peso del juego cuando más cuesta. Y en un deporte tan volátil, esa es una de las pocas certezas a las que merece la pena prestar atención. Y esa certeza se refuerza cuando uno repasa con lupa las pequeñas escenas que se repitieron a lo largo del partido y que, juntas, construyen el retrato completo. Hubo un instante, casi invisible para quien solo sigue el balón, en el que el Levante logró fijar a varios jugadores en una banda y amagó con cambiar de orientación. Antes incluso de que el pase saliera, Asensio ya había ajustado su posición, había dado la orden justa y había cerrado el espacio que podía convertirse en un problema. La jugada terminó sin peligro y el público ni siquiera reparó en ello, pero ese tipo de anticipación es la diferencia entre apagar un fuego a tiempo o tener que correr detrás del desastre. Ese control del espacio no fue casual ni puntual. Se repitió una y otra vez, como si tuviera un mapa mental del campo constantemente actualizado. Cada movimiento del rival encontraba una respuesta proporcional, sin exageraciones ni improvisaciones. No hubo persecuciones inútiles ni salidas desesperadas, solo una lectura constante de prioridades. Primero proteger el centro, luego cerrar líneas de pase, después, si el contexto lo permitía, ir al duelo. Esa jerarquía de decisiones habla de alguien que entiende que el fútbol no es una sucesión de acciones aisladas, sino una cadena en la que cada eslabón importa. Incluso cuando el Levante consiguió ganar metros y obligó al equipo a replegarse, Asensio mantuvo la misma calma. No se dejó arrastrar hacia zonas que no le correspondían, no rompió la estructura por impulso. Se mantuvo fiel al plan, ajustando con pequeños movimientos, corrigiendo la distancia con sus compañeros, asegurándose de que no hubiera grietas evidentes. En esos momentos, donde el cansancio empieza a pesar y la cabeza puede jugar malas pasadas, su claridad fue especialmente valiosa. Otro aspecto que merece atención es cómo gestionó el contacto físico. El rival intentó cargar sobre su zona, buscando provocar errores o faltas innecesarias. Asensio respondió con inteligencia, utilizando el cuerpo sin excederse, midiendo la fuerza, eligiendo el momento exacto para ir al suelo o para mantenerse de pie. No regaló faltas peligrosas, no se dejó llevar por provocaciones, y eso, en un partido tenso, es casi tan importante como ganar un duelo. Cuando recuperaba el balón, tampoco se precipitaba. Levantaba la cabeza, buscaba opciones, entendía cuándo el equipo necesitaba respirar y cuándo podía acelerar. Hubo pases sencillos que rompieron líneas solo por el timín, no por la espectacularidad. Ese tipo de acciones no generan aplausos inmediatos, pero sostienen al equipo, le dan oxígeno y lo mantienen conectado al partido. La concentración fue otro de los pilares de su actuación.
No hubo bajadas de tensión tras una buena acción ni desconexiones después de una fase de dominio. Cada jugada parecía empezar de cero, con la misma tensión que la anterior. Esa constancia mental es uno de los aspectos más difíciles de mantener, especialmente cuando el partido se alarga y las piernas pesan. Asensio lo logró apoyándose en una rutina clara, en gestos repetidos, en una forma de estar que transmite seguridad incluso sin palabras. Y es importante subrayar que esa seguridad no se convirtió en arrogancia. No hubo gestos de superioridad ni miradas desafiantes. Todo lo contrario, su lenguaje corporal fue sobrio, casi austero, como si entendiera que el trabajo aún no estaba terminado, que cada acción contaba hasta el último segundo. Esa mentalidad es la que permite sostener el nivel sin caer en excesos. Por eso, cuando se habla de fiabilidad, no se hace desde una idea abstracta. Se habla de decisiones correctas acumuladas, de errores evitados, de riesgos bien calculados. Se habla de alguien que entiende su rol y lo ejecuta con precisión quirúrgica. En un deporte donde el error es amplificado y el acierto a veces pasa desapercibido, ese perfil se vuelve imprescindible. Todo esto ocurrió sin necesidad de avanzar el reloj ni cambiar el escenario. Fue el mismo partido, el mismo contexto, los mismos 90 minutos vividos con una claridad poco común. Raúl Asensio no necesitó otro momento ni otro rival para dejar su mensaje. Lo hizo ahí, en ese partido concreto, con una actuación que no gritó, pero que habló alto y claro para quien supo escuchar.